Aplicaciones a las leyes de Newton. Vamos a analizar tres aplicaciones puntuales y que son las más cotidianas: el rozamiento, la presencia de planos inclinados y los resortes. Iniciaremos con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se hace presente debido a las imperfecciones que tienen las superficies de los objetos. Nosotros podemos ver a simple vista los objetos totalmente lisos, pero si usted hiciese un zoom sobre esos objetos, va a encontrar que todos los objetos tienen ciertas imperfecciones, de tal manera que cuando rozan las imperfecciones de un objeto con las del otro, se genera una fricción. Es decir, aquí no todo fluye de una manera lineal, sino que unas imperfecciones al chocar con las otras generan fricción, como lo que sucede cuando uno está corriendo y se tropieza y se cae. Su rodilla contra el pavimento genera una fricción dada la imperfección del pavimento y como consecuencia, pues uno se raspa la rodilla. Observamos aquí en la imagen este personaje que está ejerciendo una fuerza de acción sobre ese bloque que quiere mover, pero ese bloque en su superficie con el piso genera un rozamiento, una fuerza de rozamiento o de fricción. ¿Qué tanto roce una superficie contra otra? Depende del coeficiente de fricción que tenga. No será lo mismo hacer rozar acero con acero que vidrio con vidrio, o que teflón con acero, o que hule en concreto. Hule en concreto hace referencia, por ejemplo, a las llantas sobre el pavimento. Y tampoco será lo mismo que eso esté quieto y usted empiece a moverlo a que eso ya se vaya moviendo. Me explico. Cuando un cuerpo ya tiene una velocidad adquirida, es decir, se mantiene moviendo por efecto de la primera ley de Newton de inercia, la fricción que se está generando es menor a la fricción que existe cuando ese cuerpo está totalmente quieto. Si pensamos en un carro que esté ubicado en una superficie inclinada, ¿no? Puede ser subiendo a una loma o algo así. Si ese carro está totalmente detenido y usted suelta el freno, ese carro va a empezar a rodar. Pero no será la misma situación que si el carro no estaba detenido, sino que se iba moviendo y perdió los frenos. Será mucho más fácil detener este vehículo que detener este. En primer lugar, porque el segundo ya lleva una velocidad adquirida. Y en segundo lugar, porque este carro tendrá un menor coeficiente de fricción cinética, mientras que este carro, al estar detenido, mantenía un mayor coeficiente de fricción, que en ese caso llamamos estática. Estaríamos hablando puntualmente de este ítem. Hule sobre concreto, seco si pensamos que no está lloviendo, húmedo si pensamos pues que esta superficie tiene agua. Los coeficientes de fricción han sido calculados de manera experimental. Yo aquí les coloco a ustedes esta tabla que es sacada del libro de texto que manejamos, pero usted puede encontrar el coeficiente de fricción de cualquier superficie contra otra haciendo una búsqueda en internet. La expresión matemática para la fuerza de rozamiento, a la que llamamos F sub R y medimos en Newton, está dado por μ, que es el coeficiente de rozamiento y que no tiene una unidad de medida, es adimensional, y la fuerza normal, que como ya trabajamos en la unidad anterior, sabemos que por ser una fuerza se mide en newtons y siempre aparece de forma perpendicular a la superficie sobre la que está nuestro objeto. Ojo, porque si estoy hablando de que hay fricción, es porque el objeto de estudio está en contacto con otro objeto, con una superficie. Por eso debe existir una fuerza normal. Si en una situación no tengo fuerza normal, quiere decir que mi objeto no está en contacto con otra superficie, por lo tanto no existiría fuerza de fricción. Abordemos este ejemplo. Supongamos que tengo un objeto sobre una superficie que está siendo empujado por una fuerza F. Sé que ese objeto tiene una masa de 5 kilogramos y que el coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie es de 0.25. Determinemos entonces cuál es la fuerza de fricción sobre el objeto. Debo partir por hacer un diagrama de fuerzas de la situación.
según como aprendimos en la unidad anterior. Tendré en dirección horizontal positiva la fuerza que se está aplicando al objeto. En dirección vertical negativa, el peso del objeto. Y en dirección vertical positiva, la fuerza normal. Realizando la sumatoria de fuerzas, voy a encontrar que en el caso de las fuerzas en Y, este cuerpo no se está desplazando en Y, solamente se desplaza en X. Por lo tanto, su aceleración en Y vale 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y sería igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas en Y? Positiva tengo a la normal y negativa tengo al peso. Y estas dos son igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es igual al peso si lo despejo. Ahora bien, en X, yo sí tengo una aceleración, que no me la dan en la situación, pero sé que ese cuerpo se está moviendo porque se está aplicando una fuerza sobre él. ¿Quiénes son las fuerzas que están actuando en X? Pues solamente la fuerza de acción, que sería igual a la masa del objeto por su aceleración. Esa fuerza de fricción podemos consultarla en la tabla disponible de la unidad anterior. Siempre se dibuja de manera paralela a la superficie. Es decir, si esta superficie es horizontal, la fuerza de fricción es horizontal y opuesta al movimiento. Por lo tanto, aquí en X tengo que dibujar una fuerza de fricción. Y mi sumatoria de fuerzas en X cambia, porque ahora será la fuerza de acción menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración en X. Bien, para esta situación necesariamente tenemos que asignar un valor de aceleración. Necesito saber qué tan rápido se está moviendo ese objeto, por lo tanto vamos a asumir que es de 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, recuerden que lo que queremos hacer aquí es calcular la fuerza de fricción. Bueno, lo de la aceleración lo borramos. Recuerden que lo que queremos hacer aquí es calcular la fuerza de fricción. Y yo sé que la fuerza de fricción es igual a μ por la normal. Ahora, como la normal es igual al peso, entonces la fuerza de fricción será igual a μ por el peso. Y ya simplemente debo proseguir reemplazando. Tengo que μ equivale a 0.25. Para el peso, la masa es de 5 kilogramos y estamos sometidos a la gravedad de la Tierra de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Calculando la fuerza de fricción me daría 12.25 newton. Analicemos ahora el plano inclinado. El plano inclinado es una situación en la cual el movimiento no se encuentra en una de las dos coordenadas a las que estamos habituados, que puede ser vertical u horizontal, sino como lo vemos en esta representación gráfica, la superficie por la que está sucediendo el fenómeno se encuentra a una inclinación específica de mi coordenada horizontal. Entonces, para estudiar esta situación, lo único que debo hacer es reubicar mi sistema de coordenadas. Simplemente voy a pasar del sistema tradicional al que estoy habituado, que es Y vertical y X horizontal, a rotar mi sistema de coordenadas en función de la inclinación que tenga la superficie, como lo vemos aquí en la gráfica. Ubico el X en dirección a la superficie y ubico la Y perpendicular, es decir, que forme 90 grados con esa superficie X. De tal forma que yo puedo realizar de manera normal mi diagrama de cuerpo libre. Pero tengamos en cuenta aquí varias cosas. Primero, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si usted ubica como coordenada X
la de su superficie, la normal siempre estaría dibujada hacia Y. Para la situación que vimos anteriormente del señor arrastrando la cuerdita, aquí la vemos, ¿no? El señor arrastra la caja haciendo uso de una cuerdita, ¿no? Aquí ejerciendo una fuerza, bueno, no sabemos si es una cuerda, pero está ejerciendo una fuerza. Pues tendré que esa caja pesa, pero pesa siempre verticalmente hacia abajo. Ojo, ya no pesa en Y, porque tendría una inclinación. Esa caja sigue pesando hacia abajo. La fuerza se está ejerciendo aquí con una inclinación específica y si existe un rozamiento será contraria a la dirección de movimiento. Si la caja se está moviendo hacia allá, pues tendré una fuerza de rozamiento hacia allá paralela a la superficie, en la misma dimensión de la superficie. Tenemos que analizar qué pasa con este ángulo de acá, porque resulta que al inclinar mi sistema coordenado, este ángulo es el mismo ángulo que se repite aquí. Miremoslo de la siguiente manera. Podemos observar acá un triángulo rectángulo que se está formando con un pedacito del vector gravedad, con la superficie y con mi componente horizontal, considerándola desde la superficie. Ahí se forma este ángulo θ. Ese mismo triángulo yo podría trasladarlo un poco más arriba. Lo puedo dibujar acá. Y va a seguir siendo el mismo triángulo que señalé abajo. Acá tendría esa cantidad, el ángulo al que llamamos θ. Como esto es un triángulo rectángulo y las sumas internas de los ángulos de un triángulo rectángulo siempre me deben dar 180 grados, entonces yo sé que si este ángulo de acá es de 90, entonces este ángulo de acá, al que voy a llamar φ, va a ser igual a 180, que me tiene que dar toda la suma, menos los 90 del ángulo recto, menos el valor de θ, que es el ángulo de inclinación que estoy considerando. Reescribiendo esta expresión, 180 menos 90 es 90, entonces sería 90 menos θ. Ahora analicemos un segundo triángulo, y es el que se está formando acá. Este también es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto aquí. Entonces, si esta es mi coordenada XY, y yo sé que mi coordenada XY forma un ángulo de 90 grados, si a este ángulo de 90 grados yo le resto el valor de φ, voy a llegar a encontrar el ángulo que lo complementa, que en este caso es θ. Miremoslo desde esta expresión matemática. Si yo de esa expresión despejo θ, voy a hacerlo aquí al costado derecho, me quedaría que θ es igual a 90 grados menos φ. Ojo, θ estaba restando, lo paso a sumar a este lado. Y φ que está sumando, lo paso a restar a este lado. Ahí despejo esta expresión, donde me dicen que θ es un ángulo de 90 menos el valor de φ. Aquí tengo mi ángulo de 90 y aquí tengo el valor de φ. Por lo tanto, acá se está repitiendo el ángulo θ. Este mismo ángulo que está acá y que es el que me da la inclinación de mi plano. Conocer ese ángulo va a ser importante porque le va a permitir a usted tener la información completa para luego pasar a descomponer su vector fuerza. Puntualmente, el peso, ¿no? Este peso tendrá una componente en Y y tendrá una componente en X. Y la única forma en que puedo hallar esas componentes conociendo la longitud del vector es determinando cuál es el ángulo que lo relaciona. Recuerden que para hallar componentes de un vector, yo utilizo expresiones en términos de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, si no conozco el ángulo, no puedo hallar el coseno y por lo tanto no puedo hallar el cateto. Si usted presenta inquietudes
con relación al proceso, como logro encontrar que ese ángulo se esté repitiendo, lo invito a que amplíe esta información consultando el teorema de Tales de Mileto, que justamente plantea cómo se relacionan los ángulos entre superficies paralelas y superficies perpendiculares, como la que estamos observando acá. Y finalmente, ya de aquí en adelante, lo que prosigue es hacer la solución de la situación de la misma manera en que hemos resuelto otras situaciones utilizando la segunda ley de Newton. Cuando usted ya conoce cómo se han descompuesto esas fuerzas en sus componentes verticales y horizontales, entendiendo vertical y horizontal en términos de mi sistema coordenado, puedo proceder a realizar las sumatorias de fuerzas y solucionar el ejercicio o la situación de la misma manera en que hemos trabajado otras situaciones. Es decir, que un plano inclinado, lo único que me cambia, la única diferencia de esta aplicación es el diagrama de cuerpo libre que tengo que rotar en función de la inclinación de ese plano. Y finalmente abordaremos la ley de Hooke. Este concepto lo vamos a ampliar un poco más con el uso del simulador. Sin embargo, lo fundamental es que siempre que usted tenga una cuerda elástica o un resorte, es decir, que no le puede aplicar una tensión, como ya lo hemos manejado antes, sino que esa cuerda se estira y se recoge, aparece la fuerza elástica. Y la fuerza elástica siempre va a estar en función de una constante de elongación, una constante que depende del material y del resorte que usted esté analizando y de qué tanto se estire. Entonces lo expresamos como constante por elongación. La constante se mide en newton sobre metro y la elongación se mide en metro. De tal forma que cuando usted realice el análisis dimensional, tendrá newton sobre metro por metro. Así que el metro se cancela con metro y le da una solución en newton. La fuerza elástica está expresada en newton. Uno de los elementos más importantes que obtenemos de la ley de Hooke es la relación que puedo establecer entre la fuerza y la elongación, entendiendo la elongación como una variable independiente y la fuerza como una variable dependiente. Depende de la elongación. Y cuando usted realiza un diagrama, o cuando usted grafica la fuerza en función de la elongación, va a obtener una línea recta cuya pendiente es la constante de elongación de ese resorte. Esto es lo que vamos a estar trabajando con la herramienta interactiva de esta unidad, así que en su momento lo profundizaremos más. Por ahora, los invito a que continúen con el video de ejercitación.